Hola amigas y amigos, Fernández Castañeda y RB Periodismo Digital Evolutivo les agradece estén con nosotros en este fin de semana, en este viernes, que deseamos que este sábado y domingo la pasen excelente en compañía de quienes ustedes aman y haciendo lo que les gusta. Esta noche para despedir la semana y debido a que recientemente se han inscrito todos los educandos para, bueno, decir todos es una exageración porque muchos se quedaron fuera, pero se reanudan las clases y vamos a hablar especialmente en el tema de educación primaria, secundaria, ¿sí? Que es elemental para el desarrollo de nuestro país. El tema de hoy es el mito de la educación gratuita en México, corrupción, cuotas, discriminación y favoritismos. Así de caliente va a estar esto de hoy, porque les voy a develar la realidad del México actual y les vamos a mostrar gráficas que les sacarán de la duda que tenían. ¿En qué lugar se encuentra México? ¿Qué tan eficientes son los maestros? ¿Qué tan holgazanes o qué tan trabajadores lo son? Y muchos otros temas que no les mencionaré ahora para que se queden en el programa y nos sigan. Bien, en México, aquí, nuestra Constitución mexicana establece en el artículo 3 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo siguiente, lo tienen ustedes en pantalla, se los vamos pasando lentamente para que vayan viendo cada una de sus partes. Les damos la oportunidad de que lean un poco. ¿Tienen dificultad porque tienen su smartphone? Bueno, ahí les voy. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados y municipios impartirán educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias. La preescolar, no. La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. 1. Primero, garantizado por el artículo 24 la libertad de creencias. Dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Segundo, el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados, fíjense nada más, del progreso científico, tecnológico. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. ¿A poco es cierto? Tercero, para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción 2, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale. Y cuarto, fracción cuarta, toda la educación que el Estado impartirá será gratuita. Y aquí, amigas y amigos, rompemos ese mito. No es cierto que la educación en México es gratuita. Entrevisté a maestros, directores, madres y padres de familia, a los que pertenecen también a las sociedades de padres de familia, mesas directivas de grupos,
quienes trabajan en cooperativas escolares y funcionarios de educación. Al invitarlos a un foro se negaron por las repercusiones que podrían tener. Es decir, los aportes que han dado son a título personal, pero bajo secrecía. Secrecía en cuanto a la identidad de estas fuentes. Bien, el artículo 3 dice que toda la educación que el Estado imparta será gratuita. ¿Qué es gratuito? Según la Real Academia Española, la RAE, la gratitud es la cualidad de gratuito, mientras que gratuito significa de balde o de gracia. El origen de esta palabra es una voz latina, que por cierto está influida por el francés, además es medieval, que es gratuitas, que traducida ya es favor. Es un favor el que nos hacen, esta obligatoriedad que tiene el gobierno, que él mismo se autoimpuso, ¿sí? ¿Qué significa para el Estado mexicano la educación? ¿Qué implica en este mismo sentido de gratuidad para las madres y padres de familia? En discursos oficiales, jurídicos y muy populares, se considera que a México se cuenta con una educación gratuita. Y es totalmente mentira. ¿Por qué razón? Pues porque es vía impuestos esa impartición que se llama gratuita. ¿Qué tan efectiva es? Ya lo veremos casi al final. Permanezcan con nosotros para que se enfrenten a la realidad. Una realidad que les anticipo desde este momento es cruda y no es favorable. Ustedes pagan, ¿sí?, con sus impuestos, con su trabajo. ¿Qué es lo que pagan? Bueno, pues pagan precisamente los salarios de los maestros. ¿Qué pagan? Las mínimas construcciones de escuelas, porque luego ya veremos que no se les da mantenimiento por parte de las autoridades. ¿Qué más pagan? Pues nada más, porque quiero decirles que muchos de los servicios, muchas de las normas o reglas dentro de estos pomposos títulos de escuela digna, etcétera, 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 los tienen que pagar por medio de cuotas. Ahora entramos a una parte difícil, compleja, porque la educación es en México algo que tiene muchas aristas, porque se ven desde diferentes partes los criterios, las formas de manejarlo y también la corrupción que se da gracias a que el gobierno, y conste que aquí las participaciones tienen que ser tripartitas, es decir, gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos municipales. Por eso tienen secretarías y direcciones que dicen de educación. ¿Por qué? Porque hay etiquetado dinero o hay dinero para que se debiera de emplear correctamente. Pero ¿por qué no es gratuita la educación? Porque cuesta y cuesta mucho. ¿Y por qué cuesta mucho? ¿Están justificadas las cuotas escolares? Quiero decirles que sí están justificadas en algunos o en la mayoría de los casos. Que también hay excesos, hay corrupción ahí, y también abusos y discriminación, también. Pero no existirían las cuotas si los gobiernos de manera tripartita cumplieran con su obligación de proporcionar todo lo que se necesita en las escuelas. Ninguno lo ha logrado, ninguno lo ha cumplido, ningún gobernante, ningún gobierno del partido que sea. Incluso hoy es un serio problema para Andrés Manuel López Obrador. El derecho a la educación nunca
nunca ha sido cumplido y sin embargo lo toman desde el Estado como que es una cosa que hay que agradecerles si hacen una inversión en educación cuando es su obligación. No tenemos por qué agradecerles, más bien en este momento verán ustedes cuando termine el programa que lo que van a hacer es reclamarle. No debieran de estar financiando los padres de familia los materiales que deberían de aportar la Secretaría de Educación Pública o los organismos de educación pública en los 3 niveles de Estado. Es por eso que nacen las cuotas, se organizan los padres de familia y hay también esas cooperativas que aparte de que no brindan alimentos sanos a sus hijos, bueno, pues lo que importa es sacar dinero. Aquí hay gente abusiva también. Hay aquí, por lo menos en Tamaulipas, casos de presidentes y tesoreros de estas famosas sociedades de padres de familia que se han ido con más de 100,000 pesos. Simplemente se cambian de estado, de lugar de residencia y pues, ¿qué resulta? Nada. No ha caído uno solo o una sola, porque hay mujeres también en esto, a la cárcel. De ninguna manera. Y miren, por si no lo sabían, ahora se los cuento. Dentro de esto que es la ideología y la práctica de lo que se implantó como neoliberalismo, el precepto constitucional es inviable, o sea, no puede ser. Hablo de la educación gratuita. ¿Por qué? Porque al menos existen 2 motivos. El primero, la inversión, según los neoliberales, es en gasto social, es contraria a su ideología, porque es un modelo capitalista. Y segundo, Estado y empresarios deben, además de gastar el menos posible en educación pública, obtener resultados económicos lo antes posible. Es decir, primero la economía antes que la educación pública, y ya para qué les hablo de lo demás. Esto fue establecido, ¿sí?, por el Premio Nobel de Economía de 1979, Theodor Schultz. La teoría del capital humano entraría en la educación como ideología del modelo neoliberal. Entonces, esto que se da de la discriminación y de algunos vicios dentro de lo que son, por ejemplo, las cuotas, ya dije, no deben de existir porque debe de proporcionar todo lo necesario el gobierno. ¿Por qué las cuotas? Bueno, ustedes lo saben como padres de familia, deficientes servicios, no se les dio mantenimiento, por ejemplo, a los sanitarios, a las propias aulas, están muy viejas, derrumbándose algunas, se filtran, no se les da el mantenimiento en general. Aparte, no se les dota de nuevos pupitres, que ahora ya tienen denominaciones variadas. Antes eran mesabancos, ¿se acuerdan? Bueno, por lo menos los de mi edad. Y antes de mi edad, pues eran bancos y bancas. Y en algunas escuelas muy alejadas de las megalópolis, de las grandes capitales, de las grandes ciudades, incluso hasta en el suelo, en plena tierra, están y bajo techumbres de origen ecológico, ¿sí? Esa es una de las realidades. Los impuestos que hemos pagado durante tantos años no se han aplicado en la medida que lo necesita México. Más aparte de que no dan los materiales, ni siquiera hojas de papel mandan a las escuelas, ¿sí?, estos gobiernos. Vuelvo a repetir, federal, del estado del que se trate, donde usted habite, y del municipio también, en el cual usted tenga inscritos a sus hijos. ¿Por qué? Porque esos materiales que nosotros decimos, libros, cuadernos, herramientas didácticas, incluso hoy tecnológicas, ¿sí?, debería de proporcionarlas el Estado.
Pero entonces le cuesta ¿a quién? A nosotros, los padres de familia, y tenemos que establecer cuotas, ¿sí? Para que trabaje la escuela, porque en este caso ya me estoy refiriendo no solamente los gastos que ustedes en lo personal o nosotros en lo personal tenemos que hacer, además el traslado, ¿no? El transporte ahora, aires acondicionados, ¿sí? No les dan a las escuelas las herramientas, ¿sí? Deben de tener teléfono, pero no lo paga el Estado. Internet, no lo paga el Estado. No paga los materiales didácticos, ¿sí? Lo de las actividades. No les dan nada. Entonces los directores tienen que hacer una alianza con los padres de familia para brindarles las herramientas necesarias para un correcto aprendizaje en cada una de las disciplinas o materias. ¿Pero cómo? Pues con un doble costo para los padres de familia. Primero, el que tienen que comprar todo lo que dicen, libros, cuadernos, herramientas, aunque se dice que los libros, bueno, son gratuitos, tardan en llegar, pero ¿saben una cosa? Tienen que pagar flete los directores para que les lleguen a sus escuelas, porque llegan a un centro de distribución. Aparte, eso hay que pagar. Los maestros tan satanizados, algunos justificadamente y algunos injustificadamente, porque hay de todo en este tipo de confabulación entre los sindicatos, incluso de maestros, ¿verdad? Las autoridades propiamente de educación, las sociedades de padres de familia, estas mesas directivas de grupos y los maestros. Aquí tenemos un problema serio realmente por los resultados que está brindando el nivel que tenemos en educación, por sobre todo esto. Es decir, tanto gasto, tanta inversión y el nivel educativo es deficiente. Ya lo veremos y se los comprobaré un poquito más adelante. ¿Qué es lo que no son obligatorios? Por ejemplo, los pagos por exámenes de admisión. Aquí no se han puesto a pensar que cuando una escuela, alguna institución educativa, exige que tengan que pasar por un examen de admisión, esto es claramente discriminación. Los alumnos, por ejemplo, que pasaron de un año a otro, que van de primaria a secundaria, pues ya pasaron, ya aprobaron, ya salieron, ya se graduaron, aunque aquí el término graduaron, graduación, ahorita lo discutimos un poquito más adelante, pero en fin, ya terminaron un tipo de educación, pasan, o un nivel de educación y pasan al siguiente. Esto, amigos, amigas, no debe de ser. Y menos si se los están cobrando. Y los famosos propedéuticos, ¿sí? Ese es negocio, justificado o no, pero eso es negocio. No está permitido, no es legal. Tampoco pedirles, abusados, y dejar que las maestras de grupo, ya no es por dirección, ya no es por escuela, ahora ya los maestros de grupo o de materias les dicen, les obligan a comprar cuadernos, lápices, etcétera, de determinada marca, de tantas hojas, que tienen que estar forrados de tal material, de tal color, con esto, con el otro y más allá. Esas ya son mafufadas de las maestras y de los maestros. No por llevar un color, ¿sí?, o porque sea de una marca en especial, eso le facilita el aprendizaje al alumno. ¿De qué manera? Explíquenmelo, maestras y maestros que exigen esto. Esos son gustos personales, ¿sí?, que no debieran de golpear el bolsillo de ustedes, los padres de familia. Esta es una realidad, esto encarece. También
es negocio, es corrupción el vender uniformes dentro de la escuela, porque los obtendrían ustedes más baratos por fuera. Esto es negocio, ¿sí? Eso no debe de ser, se los digo abiertamente. Nada que se venda dentro de la escuela que sea para el propio uso de los educandos, de los alumnos, debe de ser a fuerza o debe de ser por medio de la institución. No son empresas, no son comercios, entre comillas, son escuelas, pero que se convierten en comerciantes. ¿Y qué pasa? Bueno, pues de que algunos sí, efectivamente, sacan ganancias de esto. También se tiene que, de estas cuotas que se pagan, muchas escuelas no lo aplican completo. Un contubernio que tiene que ver entre directores, la presidenta o presidente de la asociación, ¿sí?, y el tesorero. Debiera de haber una cuenta bancaria, debe de haber facturas que también se las ingenian porque así dieron testimonio para hacerlo. Incluso escogen meterse a ciertas escuelas porque hay un muy bajo control o casi inexistente control de esto de las cuotas y de poder. Eso sí, demostrar a la Secretaría de Educación Pública o la dirección en qué ejercieron el gasto. Algunos padres de familia luchan por estar en esas escuelas y apropiarse de la presidencia y sobre todo de la tesorería de estas sociedades de padres de familia. ¿Quiénes fijan las cuotas? Pues entre directores y estas asociaciones de padres de familias. ¿Debería ser así? No. El Estado, el gobierno, debe de pagar todos. No se les debe retener, no es legal, los documentos porque no pagaron, ¿sí? Tampoco son obligatorios los festejos y graduaciones, ¿sí? Lo hacen porque, bueno, si quieren tener los recuerdos, hacer fiestas como eso de los 15 años, las bodas, bautizos, que quieren tener un recuerdo, que estén orgullosos, etcétera. Bueno, eso lo eligen y finalmente, bueno, pues lo pagan los padres, tienen derecho a hacerlo, pero no está reglamentado, ¿sí? Es algo que tienen el derecho de decidir si invierten en ello o no. Pero también hay que ver que se llevan a cabo abusos serios porque sí hay personas, padres de familia, que difícilmente cubren estas cuotas, algunos no pueden. También los hay, definitivamente, quienes de manera mañosa no quieren pagarlas, incluso tienen hasta 3 o 4 hijos, incluso en primero, segundo, tercero, cuarto grado de educación primaria, se les cobra una sola cuota, no es cuota por cada uno de sus hijos. Sin embargo, ni aún así quieren pagarlo, aunque tengan la posibilidad, prefieren comprarse las guamas, las caguamas, la chela, ¿sí? Y algunas otras adicciones que tienen o preferencias, incluso aquello de lo lúdico, recordando al lúdico Fox, ¿sí? No debiera de ser tampoco, por eso se dan abusos por una parte y por otra. Ahora, todo lo que se compra con cuotas, es decir, se construyen también aulas por parte de los padres de familia. Compran proyectores, compran pantallas, compran ahora pintarrones, ¿sí? Que por cierto, ni gises, ni siquiera los marcadores de agua para los pintarrones los dan la Secretaría de Educación Pública, pero sí les exige que se apeguen a unas normatividades que los obligan a los directores, a los maestros y a los alumnos a comprar esto. Quiero decirles que sí hay maestros, muchos maestros, que quisieran cumplir con la profesión que escogieron, para lo cual incluso muchos viven.
Y a muchos les ha costado dinero de su propia bolsa. Hay directores, me consta, que sacan de su dinero, de su pago, para esto. Ahora, aún así, hacen falta maestros. ¿Y qué tiene que hacer la planta o la plantilla de maestros que existe en una escuela? Hacer hasta 2 o 3 funciones, es decir, cubrir otras plazas que no hay. Pero, ¿y cómo se dan las plazas de aviadores en las secretarías de educación pública? Entre que me caen bien, entre que son sindicalizados y con fines políticos, porque les dan plazas y están trabajando en las secretarías de educación, direcciones de educación, aviadores, aviadoras, sí, también incluidas amantes, concubinas, etcétera, etcétera. ¿Y qué decir de familiares? Eso es lo que se presenta, esa es la corrupción que hay. Si hay plazas para eso en lo administrativo, y también favorecen a algunos para llegar a ser supervisores de zona y ganar hasta 60,000 pesos catorcenales o quincenales, 120,000 pesos, más que o casi el presidente, ¿verdad? ¿Sí? Imagínense ustedes. ¿Por qué? Porque hay vendimia de plazas, pero esas plazas deberían estar ocupadas por maestros que realmente van al salón de clases, deben de estar en el salón de clases impartiendo educación. Es esta una de las realidades, ¿sí?, más que hoy les presento. Además, fíjense bien, ustedes mejoran una escuela, la transforman, la dotan de todo lo que ya hemos comentado, y eso tiene que registrarse, inventariarse en la Secretaría de Educación Pública, y entonces ya pasa a ser un activo, ¿sí?, dentro de esta institución. Y después dicen, ya contamos con tanto, cuando son los padres de familia quienes hicieron esto. Hay organismos dentro del gobierno, por ejemplo, estatal, federal, que se debieran de dedicar y tienen una muy buena lana a disposición precisamente para dar mantenimiento a las escuelas de nuestros hijos. Y no lo hacen. ¿Dónde quedó el dinero? ¿Lo canalizaron a campañas? ¿Se lo robaron? Esa es una duda razonable. Bien, ¿qué vamos a hacer para que esto cese? Miren, ya hay enfrentamientos entre los mismos padres de familia. Es decir, quienes sí tienen la capacidad económica de, pues incluso a lo mejor hasta mandar en limusinas, ¿sí?, a sus hijos, quieren que los demás también gasten en las cosas que a ellos les gustan por sus niveles. Eso está mal. Aguas si una de estas personas está como presidente de la Asociación de Padres de Familia, que además hay asociaciones municipales, estatales y federales de padres, de asociaciones de padres de familias, ¿sí? ¿Qué pasa con ellos? Si le exigen a quien no tiene dinero, exceptuando a los que les gusta que otros les paguen lo que deben de pagar por sus hijos, y sí tienen la oportunidad, pero prefieren, como ya les dije, sus gustos, ¿sí?, personales. Amigas, amigos, a quien hay que exigirle es a los gobiernos. Ustedes están gastando porque quieren. Obliguen a los gobiernos, salgan a exigirles que les brinden lo que deben de hacer, que les justifiquen lo que ellos se gastan. Ahora, brindando una gran educación, pues no, claro que no. Mire, le voy a presentar en voz, van a escuchar ustedes, si me hacen el favor, lo que fue publicado apenas en septiembre de 2018 por la cadena de CNN. Vamos a ver si el ingeniero nos puede poner esta grabación propiamente. Pongan atención, por favor, para que vean el nivel en el que
que estamos en México. Y aquí arrasa con todo, gobiernos, secretarías de educación, sindicatos, maestros y padres de familia también. La calidad de la educación. La situación no será mejor para México sin este desafío estructural resuelto. El resultado de las pruebas PISA que aplicó la OCDE simbran a muchos, más que la visita de Trump a México o que sus comentarios. En calidad educativa, México ocupó el último lugar. De 490 a 493 puntos es el promedio de calificación de la OCDE. México tuvo en matemáticas 408 puntos, lectura 423, ciencia 416. Hasta 48% de los estudiantes mexicanos no logran alcanzar el nivel 2 en ciencia y es la cifra más alta de los países estudiados. ¿Cuál es el plan para cerrar la brecha? ¿Es viable en medio de los recortes que sufrió el rubro de educación en el presupuesto federal? Recortes de 40% en capacitación a maestros y casi 52% en educación básica, según el Instituto Mexicano para la Competitividad. Si el sistema educativo no cuenta con la capacidad para cultivar talento en el país, se somete a un destino muy complicado a los futuros trabajadores, en momentos que la revolución tecnológica también está modificando el mercado laboral. Sí, la era Trump está a la vuelta de la esquina y hay que pensar en cómo competirá México cuando la administración Trump recorte impuestos, active estímulo fiscal y hay otros temas pendientes, pero sin educación de calidad. Bien, ¿qué les pareció? Definitivamente es un reto para Andrés Manuel López Obrador, ya que en todos los demás años, los demás sexenios, nunca se pudo mejorar suficientemente. Ahora, ¿quieren ustedes saber cómo se encuentra México clasificado hasta el 2018? Les vamos a pasar una gráfica, se las voy a mostrar. Ahí la tienen. Si tienen dificultad, les voy a dar lo siguiente. Los datos están expresados aquí en cuanto a dólares e indican el gasto total por alumno durante toda su etapa educativa, desde primaria a terciaria. La fuente es la OCDE de 2018. México invierte en educación tampoco, que es el último lugar de toda esta lista de países. ¿Cómo vamos a competir si encima está Turquía, Grecia, Chile, Hungría, Polonia, Lituania, República Checa, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Portugal, Italia, Irlanda, Nueva Zelanda, Francia, Corea del Sur, Islandia, Finlandia, Japón, Alemania, Países Bajos, Australia, Bélgica, Suecia, Reino Unido, Noruega, Estados Unidos y Luxemburgo, que está en primer lugar? ¿Cómo vamos a ser más competitivos? Y vaya que hay cerebrotes, genios aquí en México. Y vaya que hay muy buenos alumnos y han ganado olimpiadas a nivel internacional, olimpiadas de conocimiento. ¿En quién está la falla? ¿Hay maestros buenos? Ahí está demostrado, sí los hay, son muy pocos los malos, ¿sí? Alumnos buenos sí hay. Y tampoco esto está dentro de la clasificación socioeconómica, ¿sí? México tiene poderío, ¿sí? Sus hijas, sus hijos, nuestros hijos tienen el potencial, pero no se desarrolla porque los gobiernos no le invierten lo que debe de ser. Esa es una realidad. Les voy a pasar otro dato. México muestra dos caras en una misma moneda, por supuesto. Por un lado, desde 2015 fue uno de los países con mayor porcentaje, fíjense, de gasto en educación. El 17% del presupuestado, ¿sí? Un poco más, ese 17 fue de más. Pero si vemos los números absolutos de dinero gastado con la media de la OECD, vamos a encontrar lo siguiente. A partir de 2015, y ando por irnos más atrás, México no llegó a gastar $4,000 por alumno durante toda su vida educativa.
¿Saben cuál es la media de los otros países? $10,522 por estudiante. Entonces, ¿es un mito o no lo de la educación gratuita y además el nivel de educación que tenemos y el gasto? O sea, ¿le están invirtiendo lo suficiente el gobierno? ¿Deberían ustedes seguir pagando cuotas? No. ¿Quién es el causante? Los gobiernos, definitivamente, porque lana sí hay. Pero también hay sindicatos y maestros que no les importan las clases, quieren seguir cobrando, pero andan en la grilla o de holgazanes, o son aviadores, como ya les dije, ¿sí? Faltistas también. ¿Cómo impacta esto a los alumnos mexicanos? De la siguiente manera, aquí les va, porque luego dicen que trabajan mucho, ¿eh? México es de los más fiesteros, se los voy a demostrar. Según este estudio, y es una organización, ¿sí?, mundial, en México se pasa poco tiempo en clases, se les invierte en 532 horas en promedio. ¿Saben cuánto es en comparación con la media nada más de la OCDE? 1,029 horas. Por eso estamos en el último lugar, y así quieren más lana para hacer partidos los sindicatos de los maestros, las alianzas políticas, por ejemplo, doña Elba Ester, que ya anda haciendo otro partido porque le falló allá cuando Cuadri, ¿sí? Vean ustedes que estamos mal, pésimamente mal, terriblemente mal, vergonzosamente mal. A esto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que tomar como respuesta? Exigir al gobierno. Hoy, pues ya está AMLO, se le tiene que exigir a él, pero no dejar de recordar de que esto fue hasta el 2018, en septiembre de 2018. Esto es herencia de Peña, Calderón, Fox y los otros. Claro, Salinas. Así que, amigas y amigos, perdonen que seamos así de crudos, pero esta es la realidad. Esto es lo que no debe de pasar, lo que ya no se debe de permitir. ¿Quiénes tienen el poder de cambiar las cosas? Ustedes, nosotros, los que votaron por un nuevo gobierno, por una cuarta transformación. Veamos si podemos y si puede el actual gobierno superar esto que les acabo de mostrar y demostrar, ¿sí? Amigas, amigos, si tienen alguna duda, ya lo saben, es el estudio en 2018 de la OCDE, en base a la cuestión de educación. Yo soy Oscar Ramón Castañeda Montemayor, les doy las gracias por su atención, por permitirnos en viernes, en fin de semana, estar con ustedes, agradecidos, y nos vemos el lunes. Pero mañana con mi socio Mauricio Fernández Díaz y Reina Luisa Villafuerte, que les mandan un abrazo cordial como siempre. Tendrá un tema, como siempre, muy destacado y muy interesante. Hasta pronto, un abrazo, nos vemos el lunes a las 9, aquí en Facebook.